for the Lord our God. Hallelujah. He's the one who frees us from the sin. Amen. Would you be free? Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you believe the victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. 육체의 정욕을 이기는 보혈의 능력, 주의 보혈. 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피, 주의 피. 주의 보혈 그를 향해 매우 귀중한 피로다. 무엇보다 너희에게 밝히는 것 보혈의 능력, 주의 보혈. 부정한 모든 것 밝히시니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이로다. 주의 피 믿으라. 주의 보혈 그를 향해 매우 귀중한 피로다. Would you deserve this? Would you deserve this for Jesus the King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There's power. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There's power. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You are worthy, Lord. You may be seated. You are worthy, Lord.
오직 주만이 만왕의 주 존귀하신 주의 높여 위대하신 그 이름 높여나 찬양해 존귀하신 그 어린 양 오나 주 찬양해 Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be magnified. Oh God, I worship you. 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 Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Holy is the Lamb seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious. I am lifted up. I am lifted up. Jesus, Son of God. Jesus, Son of God. The darling of heaven. Darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Seated on the throne. Hallelujah. We crown you. We crown you now with many crowns. You reign victorious. He is high lifted up. and
is the Lamb. 기도하시겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 감사합니다. Our Father God in heaven, thank you so much. 2017년 이제 마지막 한 달을 남겨놓고 We have approached the last month of 2017. And we will be during the last week of November. As we have 모든 것이 하나님의 은혜였고 the grace of God, 인도하시기에 감사하시고 and we confess that this was the guidance of our God. Padre, por el resto de este año, ayúdanos valorar nuestro tiempo y pasar tiempo con tu palabra. Por el resto de este mes, de este año, ayúdanos a pasar más tiempo contigo, en tu presencia. En este momento vamos a estudiar tu palabra y oro que nos ayudes a entender la historia de la redención, que podamos entender tus misterios. Como el siervo de Nabal, como Abigail y David, ayúdanos a ser tus siervos. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Leamos 1 Samuel, capítulo 25. Los que leen la palabra serán bendecidos. Entonces leamos en voz alta. 양이 서서로 염수가 인처리로 그가 갈려서 양털을 깎고 있었다. Versículo 3. 다윗이 Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. 이같이 Y decidle así: sea paz a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes. They were at Carmel, nothing of theirs was missing. 내 소년들이 Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. 원하노라 하더라 하라. 나발이 다윗의 사원들에게 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. 이에 다윗의 소년들이 돌이켜 Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Amén. Today is the 13th. Hoy vamos a aprender acerca del 13º lugar de refugio, que es Carmel. El 13º lugar de refugio de David, This is recorded in 1 Samuel chapter Carmel. 5, verses 2 to 44. Y esto lo podemos encontrar en 1 Samuel 25, versículo 2 al versículo 44. What kind of place is Carmel? ¿Qué clase de lugar es Carmel? Carmel is famous Carmel es
famoso raising a memorial por ser un lugar de conmemoración de una batalla que ganó el rey Saúl. Leamos 1 Samuel 15, versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Este monumento fue en conmemoración de la victoria de Saúl en batalla. El problema es que este monumento era ¿para quién? Para él mismo, para Saúl, para su gloria y su orgullo. Y de ahí en adelante, el reinado de Saúl disminuyó. Saúl ganó la batalla porque Dios lo ayudó. Sin embargo, él subió este monumento para su gloria, no para la gloria de Dios. De 1 Samuel 15, del versículo 1 al 11, vemos que hay una batalla contra los amalequitas. Y cuando Saúl ganó esta batalla, él subió este monumento, levantó este monumento en arrogancia. Por su arrogancia, él creyó que fue él el que ganó la batalla, no Dios. Y este monumento fue levantado en Carmel. Este lugar, lugar llamado Carmel, en este lugar llamado Carmel habían muchos seguidores de Saúl. Mucha gente de Carmel estaban de apuesta a David. Estaban en contra de David. Y Nabal era de Carmel. Nabal, acabamos de leer, era un hombre que realmente no le caía bien David. Volvamos a 1 Samuel 25, versículo 3. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. A través de esta introducción aprendemos que Nabal era un hombre que odiaba a David. Un hombre que rechazó a David. Ahora, ¿cuál es el significado de Carmel? Carmel significa viñedo o viña o huerta. En hebreo es caramel. Suena casi lo mismo, Carmel. Y significa huerta o viñedo. Leamos Isaías capítulo 27, versículo 3. El profeta Isaías describe a Jehová como el que guarda la viña. Isaías 27, versículo 3. Yo, Jehová, la guardo, cada momento la regaré. La guardo, cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Si Jehová es el que guarda la viña,
Entonces, ¿quién es la viña? Nosotros somos la viña. Leamos Isaías capítulo 5, versículo 7. Isaías 5, versículo 7. 같이 읽겠습니다. 시작. Mari kita baca bersama. Sebab kebun anggur kesetaraan ialah kaum Israel dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemaran di negerinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman di negeri. Jadi katakan di situ. Kebun anggur kesetaraan adalah kaum Israel dan orang La viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. kaum Israel La casa de Israel es la viña de Jehová. namanya. Entonces, ¿qué significa que Él guarda la viña? Yaitu kan kita bisa ngomong kayak petani kan. Es como ser, Dia itu mengharapkan apa? Kalau dia itu como un cultivador, el que labora la tierra, agricultor, membuat kebun espera fruto, ¿cierto? bunga, jadi kan biar indah. Jadi La viña mengapa dia mereka y el que labora la tierra, el que guarda la viña, solo buscan un propósito que es la fruta. berarti kita Nosotros Tuhan nggak mengharapkan cuman bunga. debemos dar fruto. Él no espera flores, espera fruto. Dari kita maka dari itu Por lo tanto, debemos vivir una vida que da fruto. ada dua tipe buah. Yang pertama Hay dos clases de frutos. La primera es fruto de ministerio. Tenemos que cumplir el ministerio que el Señor nos ha dado. Y la obra, la misión más grande es el evangelismo. ¿A cuántas personas usted ha evangelizado? saya merencanakan untuk melakukan El próximo año quiero hacer una ceremonia para los que más han evangelizado. Hay un diácono en la iglesia que ha evangelizado más que cualquier otra persona en esta iglesia. Nosotros tenemos que evangelizar. Segundo, el fruto de carácter. No podemos tener el mismo carácter que tuvimos antes de conocer a Cristo, los mismos pensamientos o acciones. Si todavía guardamos ese mismo carácter, no vamos a dar fruto. El fruto que busca Dios. Sería kalau kita bisa mengubah dalam semalam. Sería increíble si pudiéramos cambiar de un día al otro, ¿cierto? Pero el proceso es muy lento. Tenemos que continuamente cambiar nuestro carácter para ser más como Jesús. En Hebreos 11:3 dice que debemos de mirar a Cristo como el modelo de fe. Tenemos que seguir mirando a Jesús para poder seguir cambiando. Cuando una pareja viven juntos 30, 40, 50 años, ellos empiezan a cambiar y actúan más similarmente, más similar. Empiezan a comer lo mismo, a dormir a la misma hora, a hacer las mismas cosas, y esto es porque siempre están juntos mirándose, y así nosotros debemos ser con Jesús. Número 2, ¿qué pasó en Carmel? En el servicio esta mañana yo les expliqué de lo que pasó en Carmel con David y Nabal. Cuando David estaba en el desierto de Parán, no estaba en una buena situación. Saúl lo seguía persiguiendo. Y huyendo de Saúl era muy difícil. David tenía Ini kan cuman laki-laki saja. Jadi laki-laki muchos David, tenía como casi 2,000 personas con él, 2,000 seguidores. No solo estaba pensando en huir de Saúl, pero también tiene a estas personas quien él tiene que cuidar, que él les va a dar de comer, de beber. Cuando él llega a Carmel, escucha de un hombre Nabal. dan di situ dia lagi memotong dombanya. Jadi memotong
bulu dombanya. Ketika kamu punya bulu domba, walaupun di Korea itu adalah festival yang besar. Saya juga dikahwinkan dengan Y él estaba esquilando sus ovejas. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeño en Corea, durante el tiempo de la cosecha, todos los vecinos se reunían y celebraban itu bagi-bagi satu esquilar a las ovejas. orang gembala itu memotong Este era un evento muy grande. dombanya. Ini adalah event yang besar gitu. David escucha estas noticias y manda 10 de sus hombres a Nabal. Y ya sabemos que Nabal no le respondió muy Ketika Daud amigablemente. tolong kasih kita apa, tapi Nabal begitu segera dia mendengar kabar dari orang-orangnya Daud, Nabal No le dan buenas noticias, ejek Daud. Jadi Nabal pero lo insulta. Nah, 10 orang ini pulang dengan tangan kosong. Dan ketika Daud mendengar hal Maldice a David, y cuando los hombres le vuelven a David y le dicen lo que pasó, David se llena de ira y les dice que se preparen para batalla. Hay una razón por la cual David se enojó tanto. Daud ini sangat marah. La razón es que cuando Nabal estaba en una situación grave, David lo protegió. David y sus hombres protegieron a Nabal. Entonces David esperaba agradecimiento de su parte. Él esperaba que Nabal también lo iba a ayudar. En cambio, Nabal dice que él ni sabe quién es David. Y el siervo de Nabal Abigail dan berkata, kalau Daud itu sangat marah. Jadi jadi kan hasilnya se le acerca a Abigail. Abigail le explica la situación. kamu adalah raja Israel. Y Abigail, cuando se encuentra con David, se arrodilla y proclama que David va a ser el rey, que David era su señor. Y por sus palabras, David tuvo un cambio de opinión Hikmat kebijaksanaan y, Abigail ini. y le dice que es una mujer muy inteligente y sabia y bendita. Pasaron 10 días y ¿qué pasó? El malagradecido Nabal Dia mati dalam suatu hari muere. Fue mendengarkan hal dia mengirimkan derrotado por Dios. Dios fue el que causó su muerte. Abigail menerima ¿Y qué pasó? David le pide la mano en matrimonio a Abigail y Abigail dice que sí. Abigail sabía que David iba a ser rey. O sea que ella iba a ser reina, ¿cierto? Ella sabía que iba a ser reina. Y número 2, más importante que ser reina, Abigail sabía que el trabajo de redención de Dios estaba fluyendo por David, a través de David. Abigail sabía que Dios estaba usando a David y ella también quería servir a Dios y ser parte de su plan de redención. Por eso es que cuando Abigail resulta que es viuda, el día siguiente ella se da cuenta que va a ser reina. Dios la bendijo. Y número 3, ¿qué podemos aprender a través de lo que pasó en Carmel? Número 1, solo porque uno tiene riquezas no significa que va a vivir una vida de éxito. Solo porque uno tiene riquezas no significa que va a vivir una vida de éxito. berarti bahwa kamu akan menjalani kehidupan yang berhasil. Karena model Y Nabal dari perkataan ini es el mejor ejemplo de esto. Leamos el versículo 2.
Primera de Samuel 25, versículo 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico, y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. The Bible introduces La Biblia presenta a Nabal person's name Dan memang kan yang harus diperkenalkan berdasarkan nama. Jadi como un hombre rico. memperkenalkan nama. Y es interesante porque normalmente Di Maon nggak dikatakan cuando la Biblia introduce a alguien, empieza la introducción con su nombre, pero acá no pasa eso. Acá la Biblia nos presenta sus riquezas primero. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda, el cual era muy rico, y luego dice Nabal. ¿Por qué? Realmente porque en este hombre no había nada bueno, solo sus riquezas. he will face difficulties in life because of this wealth. jadi dia akan menghadapi Y por sus riquezas, él kekayaannya ini. pasó por muchas pruebas en su vida. La Biblia dice que él era un hombre muy rico. Lo presenta así como un hombre rico en Maón. So David Ayat sent 5, 10 jadi young Daud men mengirimkan 10 orang muda to a rich man. kepada orang kaya. 인생을 잘 살았을까요? 못 살았을까요? 결론은 뭡니까? Now, Nabal, the fact that he had a lot of Nabal, money, does walaupun that mean mereka that ini he's punya living banyak, right? Nabal tenía muchas riquezas, pero él vivió una vida buena, una vida exitosa. No. sama sekali tidak. Alasannya kenapa ¿Y por qué no? Hay dos razones tidak bisa hidup sukses por la cual Nabal kehidupan yang no pudo vivir una vida exitosa. Número 1, su nombre. Esta mañana aprendimos lo que significa Nabal. dari Nabal itu. Apa artinya Nabal? Nabal kan? 나발이라는 뜻이 뭐냐면 어리석은 자. Nabal means foolish Nabal significa hombre o persona necia or a stupid man. o persona estúpida. So Nabal means stupid man. Nabal significa persona necia o estúpida. Why would you name your son that? Biblical scholars do not think that that's his real name because when someone's name Bukan nama sebenarnya. Los que estudian la Biblia creen que este no era su nombre verdadero, pero que de pronto era un sobrenombre. De pronto él tenía una mala reputación y por eso le decían Nabal. Orang yang amat-amat kaya, tapi kehidupannya dia adalah hidup Él era un hombre con muchas riquezas, pero vivía una vida muy estúpida. Y me imagino que por eso es que la gente le dieron este sobrenombre. Número 2, su muerte. Nabal, ¿cómo murió? God killed him. Dios lo mató. 1 Samuel chapter 25. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 38. Abigail met David Abigail bertemu dengan Daud and stopped him from giving dan revenge against Nabal. And 10 menghentikan days later, Daud Abigail, membalas dendam kepada Daud dan 10 hari kemudian eh, about 10 days later, perdón, leamos versículo 38. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. 10 días después de que Abigail había parado a David y no lo dejó matar a Nabal, 10 días después Dios lo mató. Lo castigó. menyerang, memukul, La vida de Nabal terminó en una manera muy triste. menyedihkan. Y era el juicio, el castigo de Dios. third, we know Yang about ketiga, Nabal kita tahu tentang Nabal melalui people's judgment of Nabal. penilaian orang terhadap Even Nabal. Nabal swear Voy a agregar un punto, número 3. La gente también tenían mala opinión de Nabal. Leamos el versículo 17. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Su propio siervo habló así de él. this is still a loyal servant. Este todavía es un siervo fiel, ¿cierto? Está tratando de salvar la vida de su amo. Pero él reconocía que era un hombre perverso.
dibilang worthless, jadi nggak berharga. Cuando éramos pequeños, escuchamos de pronto parejas peleando y una mujer diciéndole a su esposo, eres un hombre perverso o un hombre terco. No hay quien pueda hablarle porque es tan terco. Leamos versículo 25. Este es el juicio de Abigail. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal. Aún su propia esposa le dice que es un hombre perverso, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Nabal significa persona necia. Y él realmente cumplió el significado de su nombre. Abigail le está diciendo a David, vea, usted conoce el nombre de él, es un hombre terco, estúpido, necio, ignóralo. Nabal tenía muchas riquezas, pero no vio una vida exitosa. Él recibió el juicio de Dios. Dios lo mató. Esto nos muestra que no importa las riquezas cuando se trata de una vida exitosa. Hay un dicho coreano, una frase coreana, que significa, esa persona vive una buena vida. Y el dicho literalmente significa que vive una vida buena, pero cuando la gente lo dice, quieren decir que viven una vida exitosa, con mucha plata, es una persona de mucha plata. Pero nosotros sabemos que esto no es verdad. Sabemos que hay mucha gente con mucha plata que viven en fracaso. En las noticias vemos todos los días que hay familias con mucha plata, y cuando la cabeza del hogar se muere, los hijos pelean por sus riquezas. En Lucas capítulo 16, versículo 9 al 24, Jesús habló de un hombre rico y de Lázaro. El rico, ¿qué clase de hombre rico era? Era un hombre con tantas riquezas que tenía fiesta todos los días. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Leamos Lucas 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Cada día banquete con esplendidez. O sea, él rumbeaba todos los días. No era un hombre ordinario, un hombre rico ordinario, sino una persona muy rica que le gustaba el lujo. ¿Y qué pasa cuando muere el hombre rico? Leamos el versículo 23, perdón. Y en el Hades alzó sus ojos. O sea que el hombre rico, cuando murió, fue al infierno. Este hombre era tan rico que tenía fiestas con mucha gente todos los días, pero al final, ¿qué pasó? Murió y su espíritu fue al infierno. Al contrario, había un hombre pobre, Lázaro. Las personas pobres en este país, casi todos tienen perros. Yo he notado que los que viven en las calles, que siempre están pidiendo limosna, siempre tienen perro. Y yo siempre me pregunto, ¿ellos cómo le están dando comida a su perro? ¿Qué comida le están dando? Yo me siento mal por el perro. Y los coreanos, nosotros no entendemos esto, como una persona pobre, sin hogar, cómo puede tener una mascota. Pero en este país yo he notado eso. Lázaro también era un hombre pobre, pero cuando él murió, él llegó al cielo. Y
Y acá vemos que aún una persona desamparada, sin hogar, puede vivir una vida exitosa. El estándar de éxito es a dónde termina su espíritu. En la tierra, una persona puede ser la cabeza de una empresa, pero si no llega al cielo, su vida era un fracaso. Al contrario, si una persona pobre entra al cielo, su vida era una vida de mucho éxito. Cuma 8 tahun dia cuma bisa jadi presiden. 그다음에 누가복음 12장 16절에 보시면 And then if you look at Luke Dan chapter kalau kamu 12, lihat di Lukas 12, Si leemos Lucas capítulo 12, Lukas 12 versículo 16, dan seterusnya, you see kamu the bisa foolish melihat rich man, parable of the ada foolish rich man. perumpamaan tentang orang kaya. Jesús también You know, this rich man se encuentra con otro hombre rico, pero era un rico insensato. Lord appeared and Rencana untuk menyimpan hasil tanahnya, terus Tuhan muncul kepada dia dan berkata, I "Kamu orang will bodoh. take away Y la semana pasada hablamos de este rico, Milikmu harta bendamu your soul malam is ini." required of you, and now who porque finalmente Dios le dice necio. Lord calls him youthful. En el versículo 20 vemos que Dios le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Él era un hombre rico. Para nosotros en esta tierra, nosotros hubiéramos dicho que él era una persona exitosa, pero Dios le decía necio. ¿Cómo estamos? Esto no quiere decir que personas ricas todos son necios. No, yo quiero que los de mi congregación también tengan éxito en sus finanzas, pero lo importante es preguntar cómo están gastando su plata. Están usando su plata para el trabajo de Dios, para expandir la historia de la redención. Yo oro que ustedes puedan usar sus riquezas para la obra de Dios. Esta es una vida exitosa. Solo porque usted tiene plata no significa que usted tiene una vida exitosa. Es en la manera que usted esté gastando sus riquezas. Pelajaran terpenting yang kedua, 말 한마디가 운명을 결정합니다. one word can determine one's destiny. Número 2. ¿Qué más podemos aprender One's destiny. a través de lo que pasó en Carmel? Una palabra nasib, puede determinar su destino. nasib. Una palabra puede determinar su destino. David llamó a 400 hombres para atacar a Nabal. ¿Por qué? Nabal no rompió la ley, no mató a nadie, realmente no hizo nada muy grave. Pero ¿cuál fue la razón por la cual Nabal causó esta situación? Él dijo algo malo, sus palabras fueron necias. En la Biblia no dice que Nabal cometió adulterio, que robó, que mató, no. Pero David ya estaba listo de matarlo con 400 hombres. ¿Por qué? Porque él dijo por sus palabras. Volvamos a Samuel 25, primera de Samuel 25, versículo 10 y 11. 1 Samuel 25 ayat 10-11. 자, 같이 읽겠습니다. 시작. Altogether, Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua? who is this talking about? Jadi dia ini mengatakan tentang siapa? Mengatakan tentang Daud kan? There are Nabal está hablando de quién, de David. Cuando dice muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, él está diciendo que David es un siervo que huyó de su señor. Lo está insultando. Ditujukan kepada Daud. or simply said, this is saying Secara gampang Simplemente kalau Daud itu adalah hamba
Nabal le está diciendo a David que él es un siervo necio que huyó de su maestro, lo está insultando. Versículo 11. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Básicamente Nabal está diciendo que David y sus hombres no tienen origen, no tienen propósito. Él no sabe de dónde vienen. David había oído de muchas situaciones peligrosas por causa de Saúl, pero Nabal le está diciendo, le está llamando un siervo necio que huyó de su maestro, y por esto David lo tomó muy personalmente y se llenó de ira. Como les acabo de decir, Nabal no cometió adulterio, no mató a nadie, no robó. Pero por sus palabras, solo sus palabras, David llamó a 400 hombres para matarlo. Y por eso nuestras palabras son tan importantes. Por lo tanto, los creyentes de Cristo debemos hablar palabras positivas, palabras buenas, palabras de fe, porque palabras de fe son palabras de vida. Si ustedes hablan palabras necias, van a crear una situación grave y va a hacer que la gente a su alrededor no sientan fe. Leamos Números, capítulo 14, versículo 28. Jehová, ¿qué le dice a los israelitas? Números 14, 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Esto es miedoso. Jehová estaba tan enojado que él dijo que según lo que los israelitas habían hablado, así Jehová los iba a castigar, porque siempre se estaban quejando, siempre murmuraban. Decían que querían volver a Egipto. Criticaban a Dios. ¿Por qué nos trajiste a este desierto a morir si estábamos cómodos en Egipto? Por eso nosotros, los creyentes de Cristo, tenemos que hablar muy cuidadosamente. Leamos Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Proverbios 18, 21. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre... No, Proverbios 18, 21 no es. Colossians chapter 4, Colossians ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Leamos Colosenses capítulo 4. Colosenses 4:6. El versículo en Proverbios decía que la vida y la muerte están en la lengua. Ahora Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Amén. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Debemos hablar palabras de gracia, de fe, sazonada con sal. ¿Para qué es la sal? Para preservar la comida. O sea que hay palabras que sin sal va a pudrir al corazón de los demás. Si ustedes van al internet, en Facebook o en páginas así, las personas pelean y escriben cosas muy feas y insultan a los demás por el internet. Y esto es un pecado en los ojos de Dios. Los creyentes de Cristo tienen que hablar palabras de vida, de fe. Si Nabal no hubiera dicho estas palabras, David no se hubiera enojado tanto. No se hubiera llenado de tanta ira. Si él no hubiera hablado estas palabras, su vida no hubiera terminado días después. Número 3. Los que tienen la mentalidad de un maestro, de un líder, un administrador, puede vivir una vida de dar. Una vida de dar. Nabal no vivió esta vida. Él tenía tantas riquezas, él pudo haber ayudado a David. Cuando él estaba en una situación urgente, David lo protegió sus ovejas, su hogar. Nabal pudo haber acordado cómo David lo ayudó, pero no. En cambio lo rechaza, lo ignora, lo insulta. Y y él proclama que todas sus riquezas permanecen a él. Él creía que él era el maestro. Leamos versículo 11 de 1 Samuel 25. Nabal le dice: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores. ¿Qué palabra es más usada en este versículo? Mis. Su mentalidad es que todo es mío, todo me pertenece a mí. ¿Pero esto es verdad? No, sabemos que esto no es verdad, porque todo le pertenece al Señor. Nosotros somos los administradores que temporáneamente estamos cuidando lo que le pertenece a Jehová. Nosotros tenemos que acordarnos que no importe cuántas riquezas tengamos, no importa cuánta plata, cuántas propiedades tienen, porque todo le pertenece a Jehová. No es suyo, es de Jehová. David deseaba construir el templo de Jehová, pero no pudo porque él derramó mucha sangre con sus manos. Pero ¿qué es la grandeza de David? Él fue el que preparó todo lo necesario para que alguien pudiera construir el templo de Dios. David usó sus riquezas para el trabajo de Dios. Leamos Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29, versículo 14. Primera de Crónicas 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Esto es muy, muy lindo. David era un gran hombre. David
le ofreció a Dios todo lo que le pertenecía, porque él confesó: ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Todo es tuyo. David dio con alegría. Él era siervo de Dios, pero tenía esta mentalidad de administrador. Nosotros siempre decimos: mi casa, mi hijo. Aún sus hijos no son suyos. Porque si Dios pide la vida de su hijo, de su alma, se lo tiene que dar. Dios, que le dijo al hombre necio: esta noche te van a pedir tu alma. Debemos de tener esa mentalidad de administrador, de maestro, para no obsesionarnos con lo material. Y yo creo que los creyentes de Cristo debemos ser generosos. Nuestra iglesia fue establecida hace 1 año y 6 meses. Y hemos dado tanta ofrenda, especialmente esta semana pasada del Día de Acción y Gracias. Como les dije, si podemos dar $1 cada día, al fin del año podemos dar $365 como ofrenda. Era una obra de fe. Y la semana pasada me di cuenta que muchos miembros de la congregación obedecieron o tomaron este consejo. Y realmente no me importa la suma, la plata. Lo que me da alegría es que mi congregación tiene un corazón de dar. Y yo estoy tan agradecido con el Señor por mi congregación, por ustedes. Y si nosotros creemos: esta es mi plata, no van a poder dar $1 cada día. Pero si ustedes se acuerdan, si nos acordamos que todo esto le pertenece a Dios, vamos a poder ser gran administradores de lo que Dios nos ha prestado. La Biblia que está enfatizando que debemos de vivir como administradores. Leamos Lucas capítulo 15. Después del Día de Acción y Gracia, me dijeron cuánta ofrenda recibimos. Y yo le di tantas gracias a Dios. Dígale a su vecino: usted es el mejor. Porque yo creo que tenemos la congregación mejor de todo el mundo. Aunque en este momento ustedes sientan que de pronto no somos, pero si hablamos esas palabras positivas de fe: usted es el mejor, vamos a ser los mejores. Pero si ustedes hablan palabras negativas: usted es malo, usted es necio, esa persona va a terminar así. Leamos Lucas 12, versículo 42. Lucas 12, 42. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Primera de Pedro 4:10. También dice que debemos servir como mayordomo. Un mayordomo no tiene la mentalidad que esto es mío, me pertenece a mí, no se obsesiona con lo material. Cuando empiezan a pensar así, se terminará su trabajo. No podemos, aún nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros. No podemos crear a nuestros niños como nosotros queremos, sino como Dios nos manda.
cada vez que yo oro por un nuevo santuario. Anoche estuve acá de las 11 de la noche hasta la 1:30 de la mañana orando y aún me dio un poco de miedo porque empecé a escuchar ruidos. Pensé en que alguien iba a entrar con una pistola o me iba a atacar con todo lo que está pasando en este mundo. Entonces le eché llave a la puerta. Pero yo oro mucho por nuestra iglesia, por el santuario. Como les dije, cada vez que voy a Colombia, cada pastor, cada congregación tiene su propia iglesia. Entonces tenemos que seguir orando. Aun cuando compremos la iglesia, vamos a tener que seguir dando como mayordomo, como administrador, como maestro. Nunca he escuchado de alguien que falló en su vida por dar mucho, por dar demasiado. No, Dios es el maestro de nuestra plata. Él lo que busca es nuestra fe. Si ustedes dan con fe, Dios los recompensará. Él está buscando nuestra fe. Tenemos que dar con fe. Número 4. La cuarta enseñanza que podemos aprender de Carmel la vamos a aprender la próxima semana. Oremos. Señor, te damos gracias. A través de tu palabra nos has dado de nuevo entendimiento de tu propósito. Ayúdanos a vivir con esa mentalidad de maestro, de mayordomo. Ayúdanos a entender que nada nos pertenece. Nosotros somos mayordomos y tú nos has dado responsabilidad para trabajar en tus obras. Oramos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cantaremos el himno 424. 다 같이 일어나셔서 Pongámonos de pie.
Terminaremos con la bendición. En este momento, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el gran amor de nuestro Padre Dios, el trabajo, inspiración, llenura y trabajo del Espíritu Santo, el Maestro de todo es nuestro Dios y yo soy su mayordomo. Al tener la mentalidad de mayordomo, de administración sobre los que están dando servicio en este santuario a través del internet, sobre sus naciones, hogares, negocios, por siempre, sea por siempre y para siempre. Amén.